Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela, la cocina de los miércoles y como cada semana, despuesito del mediodía, Maru Chávez siempre al frente. Maru, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos efectivamente a esta conversación que llevamos a cabo cada semana en La Cocina de Chabela. Muchas gracias, Ceci. Como cada miércoles, tú acá al frente de los controles para la transmisión de este programa. Y por supuesto también una magnífica, excelente, entrañable compañera de conducción del programa. Hoy estamos un poco, pues, yo no salgo de la consternación de lo que está sucediendo en la región de Medio Oriente, Así es. Particularmente en el territorio de Gaza, en Palestina y pues el territorio de Israel. Bastante complejo y bastante confuso, además, cómo definir estos territorios, pero para ello está con nosotras, pues, el doctor Gilberto Conde, especialista justamente en la historia y la geopolítica de esta parte del mundo. Gilberto ha estado en otras ocasiones aquí en la cocina de Chabela conversando, diciéndonos, explicándonos qué es lo que pasa en aquella parte del mundo y con aquellos seres humanos que están habitando esa región. Entonces, pues vamos a hablar de esto que está sucediendo ahora mismo en esa región. Muchísimas gracias, Gilberto, por estar con nosotros acá. Muchas gracias, Maru. Ceci, es un gusto siempre estar en la cocina de Chabela. Lástima que me tocan temas pesados a mí. Y bueno, aquí estamos encantado de poder compartir con la audiencia del programa y de Radio Violeta. Gracias por la invitación. Pues nada, gracias a ti, Gilberto. Mira, hay un montón de cosas que hablar, además tú estás allá muy cerquita. Entiendo que ahora te encuentras muy cerca de donde están sucediendo las cosas. Y digo, está sucediendo por este ataque con el que nos despertamos justamente el sábado, ¿no? Sabiendo que Hamás, este grupo armado que lucha desde su perspectiva, es una vía para luchar por la defensa del territorio y de la población palestina ante también una serie de eventos que han sido promovidos y realizados por el Estado de Israel. Entonces, es bastante confuso y quizá podríamos iniciar, porque además, cuando se habla de
de ataques armados a población civil, ¿no? Población inocente, niñas, niños, hombres, mujeres, etcétera. Pues siempre es como muy complejo porque por supuesto que lo que más importa son las vidas humanas, pero pues también hay todo un contexto y una historia de relaciones y de cosas, agravios que se han hecho hacia pues una población en particular, a mí me parece, que es la población palestina. Pero ¿por qué no nos contextualizas, Gilberto? Empezando, pues, ¿quién es Hamás? ¿Y por qué podríamos decir que se llevó a cabo este evento, pues, de lanzamiento de cohetes, este evento armado hacia Israel? Sí, bueno, Hamás es una organización nacionalista de la resistencia dentro de Palestina frente a la ocupación israelí del territorio palestino, que tiene un programa religioso básicamente y que, bueno, da la lucha nacional desde la fe. Y desde un programa que combina estas cosas. Pero no deja de ser una lucha también por pues de resistencia a la ocupación y a la colonización del territorio palestino por Israel, que, bueno, como recordará todo el público, Israel ocupó el 80% de Palestina en la guerra de 1948, creó, digamos, una aceptación internacional a partir de entonces, pero en el 48 expulsó a muchísima gente en ese proceso, o provocó la salida, que es casi lo mismo, ¿verdad?, de 700,000 palestinos que han terminado por todas partes en el mundo. Y entre las partes en las que terminaron, pues una de ellas fue en Jordania, ¿no? Y quedaron dos tramos de Palestina que constituyen el 20% del territorio que estaba bajo el mandato de los británicos después de la Primera Guerra Mundial. Ese 20% son los territorios de Gaza y de Cisjordania, aproximadamente. Entonces, en 1967 se da una segunda invasión, una segunda confrontación en la que Israel invade el resto de Palestina, es decir, ese otro 20%. Desde 1967 ocupa el 100% de Palestina. A los palestinos que quedaron dentro de los territorios ocupados por Israel en 1948, los palestinos de esas regiones recibieron la ciudadanía israelí, pero era una minoría, la menor parte de los palestinos. La gran mayoría habían sido echados de sus territorios. Y los que fueron ocupados a partir de 1967 no recibieron la ciudadanía israelí. De hecho, oficialmente esos territorios, Naciones Unidas no reconoció la soberanía israelí sobre esos territorios. ¿Te refieres, por ejemplo, en el caso de Siria, a los montes de Golán? Bueno, sí, para Siria fueron los altos del Golán y para Egipto fue el Sinaí. Pero en cuanto a Palestina, es todo lo que es Cisjordania. No sé si pensamos en el mapa de Israel-Palestina hoy. Estamos mostrando en nuestra transmisión de streaming en Facebook precisamente el desarrollo desde 1878 hasta el 2008 de cómo se extendió la ocupación israelí en ese territorio. Ah, perfecto. Entonces ahí se ve con claridad lo que es Cisjordania en la frontera con Jordania, ¿verdad? Sobre el río Jordán, que tiene costa con el río Jordán. Y Gaza, ¿no?, que está en el sur, en la frontera con Egipto.
Entonces, esos territorios fueron ocupados en el 67 y a esas poblaciones no se les dio ciudadanía israelí, sino que se consideraron como territorios ocupados. Y sin embargo, Israel empezó a colonizar esos territorios ocupados, empezó a crear colonias, a llevar población judía israelí a esas regiones para irlas colonizando poco a poco. Entonces terminaron, pues hay muchísima población, bueno, muchísima, hay cientos de miles de israelíes que viven dentro de los territorios que ocupó Israel en 1967. Permíteme aquí interrumpirte. Es decir, no se reconoce a quién favoreció finalmente ese no reconocimiento. Es decir, han estado décadas en ocupación, han estado décadas en la ilegalidad, pero en realidad las consecuencias de esa ocupación a quien pues favorecieron o desfavorecieron. Pues digamos que los palestinos, al vivir bajo ocupación, antes de unos acuerdos que hubo en los años 90, pues digamos que eran gobernados directamente por los israelíes, el régimen, bajo un régimen militar. Y los colonos israelíes que colonizaron los territorios estos de Cisjordania y Gaza hasta 2005, que se salieron de Gaza, los colonos son colonos militarizados, o sea, son colonos que están con armas y que son como avanzadas del ejército israelí y del Estado israelí. Entonces, si tú vives en Brooklyn, en Nueva York, y decides, y eres judío y decides hacerte israelí, pues te vas a Israel y te dicen, muy bien, te quieres ir a los territorios aquellos, no les dicen territorios ocupados, obviamente, y va a ser más barato, no vas a pagar la tierra, el agua, todo te va a salir súper barato, y muchos dicen que sí, y se van para allá, y ya colonizan, y es su territorio, ¿no? Llegan, se instalan, pero además se arman. ¿Cómo se arman? ¿Ellos mismos o el Estado les da las armas para defenderse? El Estado les da armas y entrenamiento militar. Wow. Y bueno, uno dice asentamientos, y quién sabe qué nos imaginemos cuando decimos asentamientos, pero pues ves si son ciudades, sí, son edificios de departamentos y todo súper vigilado, con tecnología, cámaras por todos lados, sensores electrónicos, cámaras escondidas, todo tipo de tecnología que difícilmente nos imaginamos toda, ¿no? O sea, no olvidemos que fue en Israel donde se inventó el software Pegasus. Sí. Espionaje. Entonces, si esto es lo que le vendían a otros gobiernos, imagínate lo que tenían para ellos mismos. O sea, es un sistema de vigilancia total, de alta gama, digamos, muy a lo que me refiero es que se inmiscuye demasiado en la vida de las personas a través de la tecnología. Y también para vigilar los linderos de las colonias. Sí. La cosa es que en los años 90, bueno, en el 88, si mal no recuerdo, 87, 88, hubo un levantamiento popular palestino en Cisjordania y Gaza, en los territorios ocupados. La gente estaba harta de vejaciones. Yo cuando estuve, la verdad, vi cosas bien feas y eso que no vi nada, ¿no? O sea, en Jerusalén paseándote ves, hay en la calle principal, dentro de Jerusalén Oriental, que es la zona palestina, o más palestina, porque también los han ido sacando, como van poniendo. En esa zona tienes cada tantos metros hay algún retén militar
y retén militar, pues son chavitos y chavitas israelíes desde los 18 años, 19, no sé exactamente la edad, pero por ahí, hasta sus jefes, que son pues ya gente de otra edad, ¿no? Pero entonces me tocó ver una joven israelí con el un fusil apuntándole a un joven israelí, quizá un ¿A poco otro menor. joven israelí? No, perdón, ¿A gracias. un joven palestino? Un joven palestino apuntándole a la zona genital, de los genitales, para pedirle que le enseñara su identificación. Wow. Terrible. O sea, un amedrantamiento que si acá en México, por ejemplo, si salimos a la calle y hay algún evento que requiera que la policía se acerque y eso, nos asustamos, pues imaginemos cómo es vivir cotidianamente con soldadas armados pues con armamento muy pesado y que además te estén solicitando la revisión, la documentación, pero apuntándote. Entonces, Sí, debe ser humillando, ¿no? psicológicamente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, con toda la intención de humillar. Y es parte, ¿no? Del sistema. O sea, es una, más que biopolítica, es una tanatopolítica, ¿no? Si la biopolítica es la política de la vida, la tanatopolítica es la política de la muerte, ¿no? O sea, es realmente una cosa de opresión así constante. Terrible. O sea, Gilberto, es que me parece importantísimo como remarcar, como resaltar esto que estás describiendo, pero además las palabras que estás utilizando, porque, ¿sabes? O sea, creo que nunca nadie lo manifiesta de esa manera, así, en público, en los medios de comunicación, diciendo, es una tanatopolítica. Es una política abierta de exclusión, de amenaza de muerte. Constante. Exacto, de amenaza de muerte. Y entonces se pregunta, ¿ante qué estamos en relación a las narrativas que nos llegan en México y en todos los países occidentales de lo que realmente sucede allá? Pero bueno, tú estuviste, tú lo viviste, tú lo viste. Y me parece muy importante que lo que estás diciendo. Gracias, Maru. Sí, es súper fuerte, ¿no? Y eso es una de las cosas que vimos, o sea, vimos otro montón de cosas súper fuertes, pero digamos, estos son botones de muestra realmente, ¿no? O sea, lo que viven los palestinos en la cotidianeidad es todavía peor, ¿no? Y particularmente en Gaza, o sea, en Gaza es un territorio del que, bueno, antes de venir a esto, quisiera terminar un poco la narrativa general de la historia reciente. En los años 90, después de que hubo ese levantamiento popular, fue un levantamiento popular pacífico y con piedras, o sea, los niños, jóvenes, adultos, lo que le lanzaban a los militares eran piedras. Y frente a las piedras respondían con balas. Y mataron a muchos. Y por supuesto que encarcelaron a muchos. O sea, si eres palestino, lo más seguro es que o has estado, o estás, o vas a estar en la cárcel al menos una vez en tu vida. Entonces, pero digamos que hubo ese levantamiento popular y el desprestigio de Israel en esa época fue pues como muy grande, ¿no? Porque frente a las piedras contestaban con tiros. Después, cuando se acabó la Guerra Fría, nos acordamos, ¿verdad? El bloque del este, el bloque del oeste, Estados Unidos, Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética. Y Estados Unidos dice, bueno, vamos a crear un nuevo orden internacional. No voy a entrar en tanto detalle como si fuera una clase, ¿verdad? Pero decide Estados Unidos impulsar un proceso de negociaciones entre israelíes y palestinos, israelíes y árabes en lo general, pero israelíes y palestinos también. Para no hacer tan larga la narración,
en el 93 y luego de nuevo en el 95 hay unos acuerdos que se conocen como los acuerdos de Oslo 1 y 2. Y se suponía que 2-3 años después de los acuerdos ya se iba de Oslo, que eran interinos, se llaman interinos, supuestamente se iba a llegar a unos acuerdos definitivos de paz. Y se dejó para esos acuerdos definitivos de paz la cuestión del Estado palestino, la cuestión de, pues ya como con más claridad todo lo que tiene que ver con el agua, lo de la capital, si es Jerusalén, qué va a pasar con Jerusalén, qué va a pasar con los refugiados, la gente esa que se vio obligada a salir de sus casas para irse a buscar refugio fuera, si tenían derecho a regresar o no, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso se dejó para después. Y en el 90, bueno, mejor no digo fechas, 95, creo que 95, un judío extremista asesina al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. Y al asesinar al primer ministro, descarrila por completo el proceso que parecía que se encaminaba a firmar la paz y a llegar a un acuerdo de dividir los dos territorios en dos estados. Él logró hacer un acuerdo de paz con Jordania, estaba en proceso con Siria, pero el de Siria tampoco se logró completar, estaba a punto de completarse, pero con los palestinos pues se hicieron esos acuerdos interinos y pues se hicieron pensando que eran para 2 años. El de 93, 2-3 años, y el del 95 otra vez prorrogar un poco otros 2-3 años. Y bueno, y ya no ocurrió nada. Bueno, ocurrieron algunas negociaciones 99-2000, cuando estaba terminando Bill Clinton su segundo mandato, que estuvo en el poder los laboristas. Hicieron un último intento por avanzar, pero las propuestas de paz de Israel eran como súper limitadas, era mantener las colonias y por lo tanto no había realmente contiguidad de los territorios palestinos. Y bueno, una cosa, si está por ahí el mapa, pues verán que son como un montón de manchitas, ¿no? Israel en el 99-2000, que fuera como ya el estatus definitivo para un Estado palestino. Y pues un Estado palestino en esas condiciones pues no es un Estado viable, ¿no? Claro. Es un Estado pues que son bantustanes, ¿no? Son regiones pequeñas, a veces conectadas por alguna carretera. Y bueno, la cosa es que es decir, ¿cómo se conformaría un Estado unificado palestino con tantas manchitas aquí y allá? Logísticamente, solo pensando logísticamente para una nación con fronteras sería como muy extraño. Porque supongo que se está proponiendo que el nuevo Estado palestino, si sucediera, se conformaría solo de esos pequeños territorios, no se regresaría a la idea original de una partición más o menos igualitaria de los territorios. Ajá. Que ya ni siquiera se planteaba como algo igualitario, simplemente se planteaba que Israel se quedara con el 80% y Palestina con el 20%, pero el 20%, ¿no? O sea, todo el 20%. Y la propuesta no era el 20%, era como 12%, no sé, no recuerdo los porcentajes, pero podrán ver en el mapa ese, pues que no hay contigüidad. Luego hizo una propuesta con un poquito más de contigüidad, pero era una cosa, también parecía un gruyer, un queso gruyer. Entonces, es que frente a esta situación geográfica que pareciera, si lo miras así como que con zoom, pareciera un archipiélago, ¿no? El territorio que le pertenece a los palestinos o donde están los palestinos, totalmente rodeado por este territorio ocupado por los israelíes. Pero regresando a este asunto de Hamas, a la pregunta inicial de Maru,
¿A qué atribuyes tú que en un momento de aparente calma, porque es muy difícil hablar de calma en este territorio, pero digamos en un momento de aparente calma, esta expresión de la resistencia que es Hamas se haya atrevido a hacer ese bombardeo, incluso considerando que la reacción israelí iba a ser totalmente vengativa, como lo estamos viendo en estos días que han transcurrido? Desde tu punto de vista, desde tu análisis, ¿qué fue lo que pudo detonar esta acción de Hamas? Justamente que no era un momento de calma, pero que sí era percibido como tal, internacionalmente. O sea, internacionalmente se daba por hecho, no pasa nada en Palestina, que se sigan pudriendo, ¿no? Claro que nadie lo piensa así, simplemente al no pensar en los palestinos es pues que se pudran. Lo que pasa es que ha habido, desde que volvió al poder este señor Netanyahu, ya desde antes, pero esto se recrudeció en los últimos meses, ha habido una serie de ataques constantemente. Hay 3 al día, 3 ataques de extremistas israelíes, en su mayoría colonos, sobre palestinos en Cisjordania. Entonces, los atacan, matan gente, los expulsan de sus casas, les roban sus casas, los despojan pues de sus casas, de sus tierras, 3 veces al día, todos los días. Entonces ha habido un número impresionante de acciones de este tipo durante los últimos meses y nadie hace absolutamente nada. Estados Unidos le vale un comino. Un reverendo comino le vale a Estados Unidos. Pero a Estados y la Unidos ONU deja y a todo hacerlo. Occidente, ¿no? Sí, a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero digamos una gran parte del mundo. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque Estados Unidos, a partir de los acuerdos esos de los años 90, se convirtió un poco en el padrino del proceso de negociación, aceptado por israelíes y palestinos. Pero cuando digo palestinos me refiero a la Autoridad Nacional Palestina. Uh-huh. La Autoridad Nacional Palestina está en manos de uno de muchos partidos que hay en Palestina, que es el partido Fatah, que es el más grande sin duda, pero que también es un partido laico, nacionalista, sí, algunas tendencias religiosas, pero no exageradas para nada. Pero es un partido que con los años se ha visto también como fenómenos pues que no les gusta mucho a los palestinos de a pie, y en algunos momentos, bueno, eso ha llevado a que parte de la población vote por otros partidos, incluido particularmente Hamas. Hamas, que es visto como un partido que sí hace frente a la ocupación, o hacía más frente a la ocupación hasta hace unas semanas. Se consideraba que hacía un poco más frente a la ocupación, que eran más honestos o robaban menos, qué sé yo. Y bueno, a mucha gente no les gustan sus ideas, ¿no? Porque como están fundadas en una lectura muy cerrada de la religión, pues luego no es muy agradable, ¿no? A mí no me gustaría, pues, pero no dejan de ser un partido de la resistencia. Y bueno, la cosa es que había todos estos fenómenos que he estado narrando recientemente, pero hay otros fenómenos. También hay entradas masivas, repentinas, de extremistas judíos a la Plaza de las Mezquitas. Hay que recordar que la Plaza de las Mezquitas en Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam. Uh-huh. Y después de la Meca y de Medina, ¿o? Sí. Uh-huh. O sea, el primero es la Meca, segundo Medina, que están en la costa occidental de la península arábiga, y el tercero es Jerusalén.
O sea, en las creencias islámicas, el profeta viajó llevado por un caballo con alas, viajó de noche, hizo un viaje nocturno a Jerusalén y de Jerusalén ascendió al cielo y luego regresó. Y es bueno, es un rollo, pero además los musulmanes al inicio rezaban orientados hacia Jerusalén. O sea, tiene una No hacia importancia. la Meca. Interesante. No, hasta después cambian y empiezan a rezar hacia la Meca. Todavía en vida del profeta Muhammad. Pero originalmente era hacia Jerusalén. Entonces sí tienen una importancia grande. Y entonces, y bueno, esas mezquitas que están ahí en la Plaza de las Mezquitas, pues son mezquitas súper importantes para todos los musulmanes del mundo, que son pues como 1.500 millones de personas, ni más ni menos, ¿no? Entonces, no, pues, no es cualquier cosa. Y para Hamas, que funda toda su legitimidad política sobre la religiosidad, pues con más razón tiene importancia eso, ¿no? Pero para la gente es como muy fuerte que lleguen de repente, se metan por la fuerza un grupo de israelíes, judíos, radicales, extremistas, protegidos obviamente por la policía militarizada israelí, y se pasean por ahí y lo exhiben en los medios, en las redes sociales, etcétera, y todo eso pues va generando rabia. Entonces, son todas estas cosas que se han ido. Ahora, si a todo esto agregamos, o más bien esto hay que agregarlo, a que en Gaza viven bajo un estado de ocupación y de bloqueo económico muy fuerte desde por lo menos 2007. En realidad desde 2005, pero más fuerte desde el 2007, en el que Hamas ganó las elecciones y empezó a gobernar Gaza. Entonces, les tienen limitado el abasto de agua. El 90% del agua que tienen en Gaza es salobre, no es apta para beber. Y eso en parte porque han cortado el río Gaza, porque extraen, hay pozos profundos a todo alrededor de la franja de Gaza para extraer el agua que fluye de los mantos freáticos hacia el acuífero de Gaza. Entonces se infiltra agua del mar, ¿no? Todo un rollo bastante fuerte. Y a eso, y con eso, pues una economía pues subdesarrollada, subdesarrollada, con algunos permisos de trabajo para algunos de los palestinos de Gaza para que vayan a trabajar a Israel, pero poquísimos, 18,000 para una población de 2.3 millones de personas. O sea, realmente condiciones súper difíciles de soportar en la cotidianidad. Entonces tienes que yo supongo, no tengo información, pero yo supongo que jamás se planteó, vamos a organizar una acción fuerte para llamar la atención y para realmente dar una sacudida fuerte. Entonces, esto estuvo, bueno, bien organizado, con muchos meses, para dar este ataque, con mucha cohetería, aparentemente mejor que la que tenían antes, pero además, pues planeando hacer boquetes en el muro y en la barrera de seguridad israelí en diferentes puntos para poder cruzar y hacer un ataque y regresar. Gilberto, te quiero pedir un favor, como un ejercicio. Hagamos una analogía con nuestro territorio, con nuestra población en México, por ejemplo. O sea, supongamos que Gaza es el estado de Morelos, suponiendo que Gaza fuese el estado de Morelos dentro de este territorio nacional que llamamos México, y que allí viviese la gente, o sea,
¿qué condiciones tendría la gente del estado de Morelos? Pues, o sea, se podría mover, ¿cómo se gobiernan a la interna? ¿Cuáles son las fuerzas que están peleando a la interna? Un poco como para aterrizar en lo que conocemos acá, en lo que forma parte de nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que dices del agua, tan importante, el suministro de agua para una población. Sí lo podemos hacer como esta especie de analogía. Bueno, yo creo que sí, sería como imaginarnos que sí, se podría, puede ser Morelos o un estado más árido, quizá Baja California Sur o Baja California, la península, qué sé yo. Es un territorio bien pequeño, pero sí, es esto, ¿no? Yo un poco con lo que lo comparaba hace unos días es como una hacienda en la que tienes esclavos negros, bueno, no tienen que ser negros, pero una hacienda que tienes esclavos y todos los días el amo, sus capataces, su familia, los insulta, los veja, los humilla, les escupe, les tiene las cloacas en condiciones insalubres, les da de comer pura porquería. O sea, es un poco eso. Entonces, cuando el esclavo logra rebelarse, que no es fácil, ¿verdad? Pero si el esclavo logra rebelarse, no es difícil pensar que el esclavo o los esclavos cometan atrocidades contra el patrón y contra la familia del patrón. Y no es que esté bien, no es que yo lo celebrara, pero tampoco es que yo vaya a aplaudir que regrese, que vaya el patrón con su jauría y con todos sus capataces y sus empleados a perseguir al esclavo o a los esclavos, pero lanzándole a los perros para que los muerdan y les revienten los músculos y hagan una carnicería con ellos. No sé si me explico. No sé Hay una si, relación de poder, una claro, relación de... no sé si podríamos hacer la analogía con lo que se refleja en la obra de Coetzee, este escritor sudafricano, y particularmente en el libro de Furia, ¿no? Que, o sea, haciendo la analogía pues con Sudáfrica también, de estos especies de territorios hechos gueto, en donde tienen restringida a la población y la población de alguna manera intenta llevar una vida normal, ¿no? Una vida normal, ¿a qué me refiero? Pues uno se levanta y se asea y se cambia de ropa y se desayuna y se va a trabajar o trabaja en la casa y tiene como las condiciones de electricidad, de agua para realizar ese trabajo pero en realidad hay todo un contexto que no permite que esas actividades cotidianas se puedan llevar a cabo con plenitud y con dignidad además. Con dignidad, exactamente. Sí, es eso, ¿no? O sea, y es súper cruel que el mundo se desentiende, ¿no? ¿Cuántos meses hace, Maru, Ceci, cuántos meses hace de la última crisis? Yo estuve en programas en ese momento, cuando la última crisis, y decía, pues me da mucha rabia, qué bueno que ya, ojalá que esto se calme, y bueno, se calmó, ¿no? Y todo el mundo, ya, que se calme, pasen para Gaza y tal. Qué bueno, pero qué grave que dentro de un mes ya nadie se va a acordar y todo esto va a ser la normalidad y ya que se sigan pudriendo los palestinos ahí, ¿no? Y el O no sea, eso recuerdo, es gravísimo. sí, y este no recuerdo al que haces referencia tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ¿no?
ese control y ese monopolio de los medios transnacionales, sobre todo los norteamericanos, los ingleses en menor medida, pero hay una narrativa, como se dice ahora, para que todos los espectadores que estamos alrededor del mundo tengamos clara una sola idea o una sola opinión respecto a lo que sucede en este territorio. Y eso es terrible, ¿no? En relación a qué información tenemos acceso, porque no tenemos acceso a la información que nos detallas, por ejemplo, de este cuadro que te tocó mirar de la chica apuntándole al joven. No tenemos la información cotidiana de la suspensión del suministro o el poco suministro de agua potable, la no electricidad, la poca accesibilidad a los empleos, los pocos permisos para que vayan a trabajar a Israel. Ahí hay un asunto de control mediático internacional totalmente desfavorable para el pueblo palestino, ¿no? Y creo que también hay que hablar mucho de ello. Sí, definitivamente. O sea, ese bloqueo mediático es muy fuerte. Mientras no hay crisis, se establece y se establece como normalidad. Y se rompe solo cuando hay crisis. Y eso también contribuyó a este estallido. Entonces yo creo que también hay culpabilidades ahí muy compartidas, ¿no? O sea, para mí la responsabilidad principal, o sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles, pero yo creo que una de las responsabilidades principales de esta crisis, la principal sin lugar a dudas, es la no solución del problema de fondo, que es la ocupación de los palestinos y la falta de un acuerdo que les permita vivir una vida normal, como decía Maru, ¿no? Que en la vida normal va a haber desempleo y va a haber problemas, quizá haya poca agua potable y salobre, no sé, o sea, puede haber muchos problemas en una vida normal dentro del sistema capitalista, pero por lo menos que no sea el extremo de la tanatos política, ¿no? Que no sea ese extremo de esa política de muerte cotidiana, de muerte en vida, ¿no? Sí. Y mientras eso no se logre, estos estallidos van a ocurrir. Y nos podemos espantar y podemos empatizar con mucha facilidad con poblaciones que se visten más o menos como nos vestimos nosotros, o que, no sé, van a Starbucks o qué sé yo, ¿no? Y en cambio alterizamos, consideramos ajenos a nosotros, a gente que, pues que primero no se puede vestir así, luego la misma miseria de la vida contribuye, ¿no? a una religiosidad más fuerte y por lo tanto a cierta vestimenta que alterizamos luego, ¿no? Por simplificarlo un poco, ¿no? Pero que ayuda, yo creo, a entender ciertas reacciones, ¿no? De empatías, de cómo ciertos actores de nuestra sociedad, más en esta ocasión que en otras, por lo fuerte de cómo fueron las cosas, pero hay unas empatías, pues, me pongo en los zapatos de pues, los israelíes, ¿no? Y mucha gente lo hizo, mucha más que en otras ocasiones de crisis como estas. Después de que sigan masacrando horriblemente a los palestinos un cierto tiempo, yo creo que mucha de esa gente va a dejar de tener esa elección, porque pues se van a dar cuenta de que, espero que se den cuenta, porque ya es muy notorio que si era por venganza, pues ya la lograron. O sea, si los de Hamas y los que colaboraron en su acción, vejaron, mataron niños, niñas, jóvenes, etcétera, pues
están haciendo lo mismo los israelíes. O sea, ¿qué diferencia, no? Están diciendo, todavía no me queda claro si es verdad o no es verdad, pero están diciendo de que hicieron atrocidades con bebés. Y las atrocidades que está haciendo Israel con los bebés palestinos, pues no son menores. No, o sea, no son menores en nada. Claro. O sea, nada más porque lo hacen desde la comunidad del búnker o desde la comunidad de un F-35, el avión supersónico más moderno del planeta. O sea, ¿en qué lo hace mejor o más ético? O sea, para nada, pues. Pero sin O, embargo, perdón, permíteme interrumpirte. Sin embargo, hay una, como decía al inicio, hay una narrativa de las acciones en defensa propia y la legitimidad que tiene Israel en defenderse, entre comillas, ¿no? Que pues es como la narrativa hegemónica en los medios de comunicación occidentales que a mí incluso me llega a cuestionar qué hay detrás y cómo se ha construido durante todas estas décadas esa narrativa justamente. Y es la que se posiciona y se legitima a través de los medios de comunicación. Y entonces es incluso más perverso, ¿no, Gilberto? sí, es súper perverso, porque sí pues hay una cosa. Además, sin, no olvidemos, ¿no? Lo que es la causa principal, pero las causas menos principales, pero no por ello menos importantes o no mucho menos importantes, toda esta cosa nebulosa acerca de la falla del sistema de seguridad israelí, a mí la verdad me tiene súper asqueado, súper asqueado. O sea, no fue una falla menor, o sea, se han tratado de inventar cualquier excusa para justificarla. No, es que seguramente los iraníes ya habían desarrollado un software para bloquear Pegasus. Hazme el favor, pues que lo compartan a todo el mundo, ¿no? No es verdad, eso es falso. O sea, me cuesta mucho trabajo creerlo. ¿Qué evidencia nos han dado de eso? No es verdad. O sea, Pero ahí hay entonces, una... ¿qué fue lo que sucedió según tú? No, pues yo no sé, Digo, lo ¿no? que uno imagina, pues, pero desde tu postura. Ajá. Digamos que lo que yo he leído es que los servicios secretos egipcios le informaron a Israel, porque colaboran los servicios secretos egipcios e israelíes desde 1978, que firmaron la paz bajo el liderazgo de Jimmy Carter. Colaboran constantemente desde entonces. Y entonces los egipcios les avisaron a los israelíes desde hace tiempo que jamás estaba preparando una acción grande. Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Se fueron de ahí. Tenían todas las tropas lejos, ayudándole a los colonos racistas a molestar y a expulsar de sus tierras a los palestinos en Cisjordania. Cuidando las manifestaciones de israelíes que estaban protestando contra el gobierno porque Netanyahu hizo una reforma judicial, pero la hizo para beneficiarse a sí mismo y para hacer más fácil imponer cualquier cosa con más facilidad, incluso contra los palestinos, sí, etcétera. Allá estaba la policía, allá estaba el ejército, y en cambio Gaza, nada. ¿Cómo es posible? O sea, un estado militar ultrasecuritario que está obsesionado con la seguridad, que no tuviera destacamento. O sea, no vimos un solo combate. Pero entonces, un solo combate. Pero entonces lo que crees es que de alguna manera táctica el Estado de Israel abandonó, permitió que se realizara el ataque de Hamas.
Eh, Yo, para decir que lo creo, pues tendría que ver pruebas. Yo lo que constato son hechos, ¿no? Y los hechos son estos. O sea, si acaso fue con toda la intención de que hubiera de que lograra jamás cruzar y realizar algunos actos, si nos metemos a eso, pues ya estamos como entrando en aguas, en tierras movedizas, teoría de conspiración, y no me gusta, ¿no? Porque, pues además no lo necesitamos realmente para estar completamente asqueados de lo que pasó. Claro. Este, yo lo que creo, lo que sí constato son esos hechos que ya hasta el propio Netanyahu tuvo que, a pesar de que al inicio, cuando salió la filtración de esta información, primero dijo, no, no es verdad, son fake news absolutamente, y ya hoy salió en las noticias israelíes que había filtraciones de adentro del sistema de inteligencia israelí, filtraciones de adentro del sistema de inteligencia israelí, repito, de que sí era verdad que los egipcios habían dado esa información. Y hasta el propio Netanyahu tuvo que aceptarlo. Entonces, esos hechos son muy graves. Claro. Que fue que se confiaron, que no creyeron que fuera a ocurrir, lo que quieras, o sea, que tal vez pensaron que no, seguro están equivocados los egipcios porque no vemos nada en nuestro Pegasus 40.0, ¿no? Que lo dudo mucho. Pero, bueno, digamos, ¿no? Es posible. No deja de ser criminal con su propio pueblo, que hayan dejado desprotegida toda esa frontera. O sea, ¿cómo es que no llegaron helicópteros artillados en 15 minutos? Ok, Ajá. se tardaron Justamente mucho. a eso me refería, justamente hacia allá iba mi pregunta. Es decir, sí, aparentemente hubo un abandono de su propia población. Pues yo siento que sí, Yo Para siento que sí. A mí justificar me el parece contraataque, ¿no? para lo que sea, pero lo que sí vemos es que ponle que hayan creído, no, no va a ser tan grave, seguramente, y nos va a servir para el contraataque, lo que sea, y fue mucho más grave de lo que se esperaba, ¿no? O sea, yo no creo que sean tan criminales como para haber pensado que iba a ocurrir todo lo que ocurrió. Y probablemente los mismos de Hamas nunca pensaron tener tanto éxito. De oídas, esto no lo leí ni lo escuché yo, pero me llegó la versión de que el representante de Hamas acá en Líbano había dicho que ellos mismos, efectivamente ellos mismos no esperaban tanto éxito. O sea, nunca pensaron que fueran a lograr llegar tan lejos. Ellos creían que sí, iban a lograr cosas, porque efectivamente era un ataque súper bien concertado, súper bien armado, pero con mucho ingenio, y luego, ya que estaban adentro, ya no sabían qué hacer, cómo agarrar más rehenes, y empezaron pues se alocaron y empezaron en esta locura pues, de asesinatos espantosos que cometieron, ¿verdad? No sé, pero todo eso es conjetura, o sea, en realidad no me consta nada de eso. Lo que sí me consta es que eh, luego la respuesta israelí es una respuesta que es yo, Netanyahu, yo voy a dirigir esto, vamos, y los otros, la oposición, sí, te apoyamos, y vamos a crear un gobierno de unidad nacional que ya se acaba de constituir el día de hoy, y y con el apoyo de Estados Unidos, la Marina de Guerra de Estados Unidos, un portaaviones, dos destructores, etcétera, se estacionan en las costas de Israel e incluso mandan a algunos agentes para buscar a los rehenes con ciudadanía estadounidense, que como les digo, pues hay muchos en Israel, muchos ciudadanos israelíes que tienen doble nacionalidad. Entonces, pues no hay que buscarle como mucho. No es que hayan buscado a los estadounidenses para secuestrarlos, o sea, fue casualidad.
como Ella o los mexicanos que pescaron, pues es casualidad, ¿no? Y pues hasta qué suerte, ¿no? Porque podría haber sido peor. Pero, no sé, este contraataque de Israel, apoyado por Estados Unidos, el discurso es terrorífico. Es terrorífico. Está diciendo, vamos a cambiar la faz del Medio Oriente. No están hablando de vamos a cambiar la faz de Gaza, que sí lo dijeron. O sea, vamos a arrasar, vamos a aplastar toda Gaza. Si quieren sobrevivir, váyanse, pero pues ¿a dónde? ¿Por dónde? ¿No? O sea, ¿cómo que váyanse? Pues ni que tuvieran alas, ¿no? O sea, ¿cómo se van a ir si está todo cerrado? Y al contrario, el único punto fronterizo que de repente se abre, que es el de Rafah con Egipto, pues lo han bombardeado 3 veces en los últimos días los israelíes. Entonces, ¿para dónde quieren que se vayan? No, bueno, se dice que detrás de la acción, de esa acción justamente es destruir, es aniquilar. O sea, por un lado abren la posibilidad de que se vayan y justamente bombardean en donde se están saliendo, ¿no? Pues, no hay que pensarle mucho, porque realmente hay una intención criminal que no se quiere nombrar de esa manera. Hay una intención criminal de desaparecer de la faz de la tierra al pueblo palestino. Y al de Gaza particularmente, ¿no? Sí. En una charla que tuvimos con unas colegas y un colega, estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, si realmente lo hicieran, esto que han anunciado, esperemos que no lo hagan, pero si lo hicieran, pues de acabar con 2.3 millones de personas, o la mayoría de ellas, pues es como un holocausto, ¿no? O sea, es de esa magnitud. Ahora, también hay muchas otras cosas, ¿no? Aparte de los bombardeos esos horrendos que han arrasado manzanas enteras de casas, es la ciudad de Gaza es la ciudad más densamente poblada del planeta. La franja de Gaza en su conjunto es el pedazo de territorio más densamente poblado del planeta. Claro. O sea, es realmente... Es así, te van arrinconando. Es como cuando te ponen en un departamento de interés social en México, una familia de los años 70. No, sí. Digo, perdón por la broma, porque no estamos para bromas, pero sí, es tremendo. Es tremendo, literalmente. Y luego esta cosa de sitiar, o sea, hacer un sitio medieval de no dejamos entrar ni electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible. Eso es criminal. Es criminal. No es cualquier cosa. No es, mira, como en las películas, ¿no? De la Edad Media, o como en Game of Thrones, o el Juego de Tronos, como se llama. No es eso. Estamos hablando de un planeta en el que se supone que hay leyes, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial hay un derecho internacional humanitario. Eso no se debe hacer, no se debe aceptar que nadie lo haga. Y Estados Unidos, nada, ¿no? Ni pío, no dice nada. Y la Unión Europea tímidamente, no está bien que hagan eso. Y ya. O sea, ¿qué onda? Sí. Pero por mientras, dándole armamento, la Unión Europea cortándole la ayuda humanitaria a Palestina entera, no solo a Gaza. Sí, no hay como hacer llegar la ayuda internacional. Pues muchas son las preguntas que tenemos, mucho lo que tenemos que tratar de comprender, tomando en consideración esta historia del pueblo palestino y estos momentos de ocupación. Lamentablemente ya estamos rebasando la 1:00 p.m, Gilberto, tenemos que despedirnos del programa, no sin antes compartirte los saludos de Silvia Arévalo, que dice que está muy interesante lo que estás relatando sobre tu propia experiencia, viendo los abusos contra
Palestina, y agradece tu análisis especializado. Y también agradecemos a nuestras compañeras de Labios Violeta porque han compartido la transmisión en su página y también la compartieron en la página de Palestina México Corsopal. Muchísimas gracias a Laura, a Blanca y Angélica, Maru. Pues momento de despedirnos, Maru. Así es, pues definitivamente, claro que el tema no se agota con un programa. Esperemos que pronto podamos retomar todo esto, porque además lo que nos has compartido hoy, Gilberto, es tan real, tan cercano a nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Nos ayuda a imaginar la forma en que vive las personas en territorio palestino, en Gaza en particular, y pues eso es invaluable. Y creo que es necesario además que lo hagamos a través de los medios de comunicación, porque hay una narrativa, como decía hace un rato, que coloca al pueblo palestino como si no fuesen seres humanos con los derechos que, como decías, fueron reconocidos después de la Segunda Guerra Mundial, se supone, en las Naciones Unidas. Pues te agradezco muchísimo. Además, yo sé que ahora para ti ya son las 10 de la noche, tendrás que descansar o tendrás que hacer lo que se te dé la gana con tu noche, pero tenemos que ya cerrar este programa. Muchísimas gracias, Gilberto. Y gracias, Ceci. Muchas gracias. Gracias, Maru. Gracias, Ceci. Realmente es súper importante estos espacios y aquí en la cocina me siento más a gusto platicando además. Y gracias a Silvia, a las colectivas que retransmitieron y a toda la gente de Radio Violeta. Muchas gracias. Pues nos escuchamos el siguiente martes por la tarde y el miércoles al mediodía en la cocina de Chabela. Por lo pronto, pues gracias por estar acá escuchando y compartiendo con nosotros. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.